Entonces vamos ahora a trabajar ya la situación, por ejemplo, de cómo nos interesaría a nosotros conocer en este caso la función, ¿verdad? O sea, nuestro objetivo es ya primero definir la ecuación de movimiento, que es la ecuación diferencial, y una vez teniendo la ecuación diferencial, eh, si ustedes notan, las soluciones pueden ser en este caso una función más una constante, porque la derivada va a dar cero, no influye del todo, ¿verdad? En lo que es la solución, si yo le agrego una constante. Entonces, con eso nosotros decimos que tenemos una familia de funciones que puede cumplir la solución de la ecuación diferencial. Entonces, tenemos que nuestra solución está, pues, asociada a las condiciones iniciales. Bueno, entonces la función tenemos, por ejemplo, que es de la forma x de t, puede ser de esta forma, ¿va? A coseno de omega 0 menos el ángulo de fase. Todo esto normalmente le llaman la fase, ¿va? Si usamos la relación de suma de ángulos o de resta, para coseno sería coseno de u, coseno de b, más seno de u, seno de b. Entonces nosotros podemos usar este para acoplarlo aquí, miren, y desglosar un poquito más esta solución. Entonces quedaría a coseno de este, ¿verdad? Coseno de phi más este seno de omega, seno de phi. Las condiciones pueden cambiar, ¿verdad? Las condiciones iniciales que vamos a tener nosotros serían, por ejemplo, que el objeto está en una posición en t igual a 0, ¿verdad? Es decir, soltamos el objeto y se encuentra en una posición, digámosle, x0. Podría ser que se suelte, que la información que den en el ejercicio sea transcurridos 3 minutos, lo que sea, y nos den la información, va, solo cambia el tiempo. Pero una condición frecuente es esa, ¿verdad? No es la única, es lo que estoy tratando de comentar. La otra sería la velocidad. Entonces sería x', sería entonces la velocidad. Y pues si la evaluamos en t igual a 0, podemos ponerle entonces este subíndice, ¿verdad? Como la velocidad inicial. No necesariamente tiene que ser en t igual a 0, ¿verdad? Nos pueden dar que el movimiento empiece en otro tiempo. Y ya con estas condiciones, es decir, si lo forzamos, por decir así, a que se mantenga en estas condiciones, nosotros podemos aquí buscar una relación general de cómo encontrar el coeficiente A, el omega y el ángulo de fase. El omega ya está definido, ¿verdad? Sería omega 0 cuadrado igual a K sobre L. Sabiendo esas condiciones del sistema, usted lo conoce. Pero falta alguna relación para A y el otro. Entonces, si evaluamos X de 0, sabemos de que esto vale este número, ¿verdad? Seno, como el único que tiene t es seno de omega 0 y el coseno, ¿verdad? Ese sería 0, toda esa expresión. Entonces aquí nos quedaría a coseno de phi, ¿verdad? Y si derivamos, entonces tenemos menos a omega 0, seno de esto, ¿verdad? Y en el otro tenemos pues a omega 0, coseno, seno de phi. Y si evaluamos la condición de que x' va a estar evaluada en t igual a 0, dijimos que esto vale esto. Toda esta expresión se hace 0, ¿eh? Y nos queda entonces a omega 0 coseno de phi. Entonces con estas dos lo que hacen normalmente es despejarlo, por decir así, ¿verdad? Por ejemplo, este lo elevan al cuadrado, queda coseno cuadrado igual a cuadrado coseno cuadrado de phi. Y el otro lo que hacen es lo mismo, ¿verdad? Elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y queda, perdón, aquí debería quedar diferente. Vamos a ver, aquí evaluamos en 0, dice. Sí, aquí me equivoqué al copiarlo porque sería seno de phi. Es este el que sobrevive, ¿verdad? Entonces quedaría a cuadrado seno cuadrado. Entonces si sumamos estas dos, queda x0 cuadrado más b0 sobre omega 0 al cuadrado. Todo igual a cuadrado por la
relación esa de Pitágoras, ¿verdad? Entonces ya con esto nosotros podemos obtener una relación para la amplitud. Obviamente conociendo estrictamente estas condiciones, porque si t no vale 0, o sea que si la información que nos dan no es para t igual a 0, entonces no puedo yo tener esta relación. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fórmula te sirve si la condición inicial está para t igual a 0. Solo así nos sirve la fórmula. Bueno, de estas dos, ¿verdad? Que se elevaron al cuadrado, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, tenemos que, por ejemplo, se puede usar solamente sin el cuadrado, ¿va? Si dividimos a seno de phi y a coseno de phi, esto sería igual a b0 sobre omega 0 sobre x0, que al final se escribe de esta manera. Pero esto al final nos queda tangente del ángulo de, ¿verdad? De fase. Entonces todo esto de aquí lo vamos nosotros a trabajar. La recomendación es que para evitar cálculos, ¿verdad? Del ángulo incorrectos, que tal vez mejor solo trabajen con el valor positivo y que de ahí usen la cuestión de las componentes, ¿verdad? Es decir, que usen lo del ángulo de referencia. O sea que si, por ejemplo, está en el primer cuadrante, el tangente de phi que da acá es el mismo del tangente del ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces, bueno, estas dos fórmulas al final, ¿verdad? Aparecen entonces a raíz de esas condiciones. En general, yo diría que esta versión es la que nos interesaría, aunque yo le digo, con esta versión igual sirve, ¿verdad? Porque básicamente es una deducción de esa. Pero con la de la que está ahí en café, pues usted ya puede aplicar cualquier condición inicial y ver qué podría despejar, ¿no? Bueno, hay otras relaciones que aparecen en el texto, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, algunos despejes con la cuestión de energía. Entonces, vamos a tratar de definirla, ¿va? Por ejemplo, en el caso de energía dijimos de que como la energía del sistema es constante, cuando usted estira el resorte y lo suelta, la energía es esta, ¿verdad? La inicial. Y luego esa energía se transforma, ¿verdad? En lo que sería energía de resorte o energía cinética. Ayer vimos la gráfica, ¿verdad? Pero podemos revisarla a ver si sale la cuestión esta que estamos viendo, ¿va? Ya lo voy a compartir para que lo podamos ver, ¿va? Entonces, bueno, con este lo que hacen normalmente es despejar para, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si despejamos para la velocidad, usted puede multiplicar por 2, le queda acá a cuadrado menos x cuadrado y el m pasa a dividir. Todo esto, la raíz, entonces nos dice la parte esta de la velocidad. En general aquí podemos tener el más y el menos, va hablando en términos de la velocidad porque pues puede ser que se esté moviendo o acercándose a la posición de equilibrio o alejándose de la posición de equilibrio, ¿va? Y bueno, esta parte recuerden que la raíz de k sobre m es omega 0. Entonces por eso tenemos que esto se puede reescribir como omega 0 por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado a la u media, ¿verdad? Entonces, de lo que habíamos hablado del movimiento circular, B tangencial, si se acuerda, es el radio por la frecuencia angular, por la velocidad angular, r omega, ¿verdad? Y la aceleración tangencial sería entonces r cuadrado, ¿verdad? Por la aceleración angular. Vamos a ver, sería B tangencial es r omega, ¿va? Y A tangencial es r alfa, creo que es, ¿verdad? Ese sería en cuanto a la analogía esa, ¿verdad? Y aquí sale, ¿verdad? Si ustedes derivan la función, pues obtienen ese mismo resultado. Y aquí entonces se puede trabajar, por ejemplo, ya tenemos la función de velocidad en términos de la posición, ¿bien? Y podríamos entonces también evaluar lo que es la aceleración.
La aceleración básicamente sale de la sumatoria de fuerzas. ¿Se acuerdan que era menos kx, verdad? Menos kx igual a masa por aceleración. Nosotros lo escribimos, por ejemplo, bueno, lo vamos a ocupar así, ¿va? Es decir, que sería menos k sobre m, x igual a. Entonces esas son como las dos versiones que tenemos de la velocidad y aceleración. Pero k sobre m, recuerden que se puede reescribir como omega cero cuadrado. Entonces, bueno, con eso podemos hacer una tablita, miren, y analizar si quieren la parte esta del movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso, ¿verdad? Creo que habíamos dicho que este de aquí era creo que está bien, va, la posición, la velocidad, ya habíamos dicho que era senoidal, y aquí tenemos entonces las funciones, miren. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Por ejemplo, si tengo bien la leyenda, aquí sería la cinética, ¿va? No, está mal aquí la etiqueta, porque estaríamos diciendo de que no está bien, sí, está mal, porque aquí sería suelto el objeto, ¿verdad? La cinética es cero, pero la potencial es máxima. Entonces, en realidad, la etiqueta debería ir al revés. Después lo voy a cambiar. Aquí tendríamos que este representaría la roja representa la potencial, porque es cuando usted lo estira, y esta es la energía 1/2 de k cuadrado. Entonces, estamos viendo que en la medida disminuye la energía potencial, ¿verdad? Empieza a aumentar la otra. Empieza de cero y empieza a aumentar, miren, conforme a la posición. Entonces, ¿qué pasa en la posición de equilibrio? Miren, en la posición de equilibrio el potencial es cero, pero la cinética es máxima. Ese es en x igual a cero, ¿verdad? Y en los extremos tendríamos que la cinética es mínima, pero el potencial es máximo. Esa relación se cumple con, bueno, es con la cuestión esta que vamos a ver nosotros. Vamos entonces a decir, evaluemos la posición, digamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner, por ejemplo, la amplitud 0 y el negativo de la amplitud. Es decir, tendríamos que analizar, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Tenemos el objeto de esta manera. Le voy a tomar todo. Y entonces estaríamos diciendo que A, por ejemplo, aquí sería A, aquí sería 0 y aquí menos A. Bueno, entonces, ¿cuál sería la cuestión con, por ejemplo, lo que le puse de más? Sí, no, le voy a quitar este. Tendríamos la posición, que ya lo agregué. Vamos a ver la velocidad y la aceleración. Con las formulitas que tenemos acá, miren. Entonces, miren que si ustedes evalúan A, entonces la velocidad es 0, que va acorde a lo que dijimos de la energía cinética en la gráfica. Aquí sería 0 y 0. Si usted sustituye A, miren. Si sustituimos el 0, nos queda A cuadrado a la 1/2, que es A. Entonces nos queda omega 0 por A. Pero recuerden que este puede tener dos signos, positivo y negativo. Puede ser de que se esté acercando a la posición de equilibrio, ¿verdad? De derecha a izquierda, ahí sería negativa, ¿verdad? O se acerca de izquierda a derecha. Con la segunda derivada, entonces tenemos la aceleración. Si x vale a, entonces aquí tenemos menos omega 0, ¿verdad? Aquí sería omega 0, este de aquí. Significa de que cuando esté en menos a, la aceleración va hacia la derecha y aquí hacia la izquierda, dice. Y cuando es 0, entonces no hay aceleración, que concuerda porque es donde tenemos la máxima velocidad del sistema, ¿eh? La máxima aceleración se da en los extremos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos, miren, una tablita, ¿verdad? De cómo en los extremos, por lo menos, cómo varía, ¿verdad? Y en general esas dos funciones las tenemos ahí para cualquier situación. De ahí la otra cosa es con la periodicidad. O sea, esto normalmente se le denomina movimiento periódico. Entonces el coseno es omega 0, ¿verdad?
omega 0 T más phi. Pero en este caso nosotros tenemos que definir una cantidad que le vamos a llamar el periodo, que es el tiempo que tarda en hacer un ciclo del objeto, o en este caso el bloque, ¿va? Como coseno tiene esa propiedad, nosotros sabemos que la función, ¿verdad?, va a tener el mismo valor después de que ocurra un tiempo igual a este periodo. Entonces sería como un t más t mayúscula, que sería lo que denominaríamos el periodo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre esos dos argumentos va a ser 2pi, porque la función es periódica coseno 2pi y seno también. Entonces si restamos esas dos cantidades, es decir, si restamos este, ¿verdad?, menos este de aquí, la relación nos va a dar 2pi. Usted nota que se cancelan varios términos, ¿verdad? Pero solo sobrevive omega 0 por t mayúscula, que sería el periodo, y este. Desde aquí sale una formulita sobre la frecuencia angular, miren, aparte de la que ya definimos ahí arriba. Entonces sería 2pi sobre t. Pero es común también hablar de la frecuencia. Entonces el primero le dice cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo. Y la frecuencia te dice cuántos ciclos hace por segundo. Entonces otra relación que ustedes van a ver en el libro es 2πf. Obviamente cualquiera de las dos sirve y depende mucho de la información, ¿va? Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos bastante información, diría yo, o por lo menos la básica, sobre lo que es el análisis del movimiento armónico simple para un sistema masa-resorte.